20 minutos que pasan de las 8 de la mañana, momento de conversar sobre una fecha importante para el mundo, que fue el fin de semana, pero que vale la pena traerla en el día de hoy, porque fue el Día Mundial de los Océanos. Esto se conmemoró el pasado fin de semana, el día 8 de junio, con la idea de informar, entre otras cuestiones, sobre el impacto de los humanos en el océano, ¿sí? Realizar con esto un movimiento mundial y ser de alguna manera más consciente de todo lo que está sucediendo. Despertar nuevas profundidades, el tema de este 2024, todos los años cambia la temática, y para hablar sobre esta situación vamos a tomar contacto con Laura Ruiz. Ella es licenciada en Oceanografía, nos acompaña y muy amablemente nos atiende. Agustín y Maxi, te saludamos. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, muy buen día. Hola, muy buenos días, Maxi y Agos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta fecha tan importante para el mundo, ¿no? La importancia de los océanos, esta superficie que, como sabemos, cubre una parte importantísima del mundo, pero consultarte a vos justamente sobre datos puntuales. ¿Por qué es tan importante este día para el mundo? Bueno, los océanos, como bien dijiste, ocupa una gran superficie del océano, de la Tierra, perdón. De hecho, ocupa el 71% de la superficie total del planeta. O sea, se puede decir que es más un planeta de agua que un planeta de tierra. Claro. O sea, hoy es el 8 de junio es como el día para tenerlo presente y no olvidarnos de esto, pero el océano forma parte de nuestras vidas directa e indirectamente todo el año, básicamente. Su gran extensión interactúa todo el tiempo con la atmósfera y es una parte muy importante de la modulación del clima. Claro. Que uno en su cotidianidad no lo sabe, sobre todo si vive en una ciudad que está en el medio del continente. Pero ya por ese lado, ya el océano cumple un rol muy importante. Luego también lo que uno puede llegar a ver más cotidianamente es si uno vive en una zona de playa, que tenemos el mar ahí nomás, y nos aporta recursos naturales. Primero es las especies marinas que uno consume, los recursos también minerales. Es una gran fuente de vida que tenemos ahí al lado nuestro y que en general pasamos desapercibidos. Claro. Mirá vos, y pienso, Laura, sobre todo para poder ir de a poco ingresando en este tema, ¿qué es un océano? Mencionabas los mares, pero a partir de cierto punto geográfico, uno también empieza a mencionar los océanos. ¿Cuántos son? ¿Qué significa un océano? ¿Hay una definición propiamente que traiga la ciencia? El océano se lo considera a la gran masa de agua de salina que recubre el 70-71% de la Tierra, pero a veces, o sea, a nivel a veces se usa distintamente mar-océano, pero básicamente océano siempre hablamos de extensiones más grandes. Por ejemplo, el océano Atlántico, el océano Pacífico, el océano Índico se los considera océanos, pero por ejemplo en el océano Atlántico tenemos el mar Mediterráneo, que eso es lo que llamamos mar, porque es un lugar un poco más chico. En el caso del mar Mediterráneo es un lugar, es una cuenca más cerrada, no tan abierta, pero muchas veces se puede llegar a hablar de manera indistinta entre mar y océano, pero como repito, océano siempre se piensa en extensiones más grandes. Bien. De hecho, también tenemos el océano Ártico, y ahí a veces se dice mar Ártico porque no es tan grande en extensión como el Atlántico o el Pacífico, y ya hace pocos años se lo considera también océano alrededor de la Antártida, del 60 grados sur hacia la Antártida. También ahora se le considera como océano Antártico o océano austral. Bien, bueno, ¿cuánta información? Nosotros particularmente en la Argentina, todo lo que es la plataforma continental argentina, lo llamamos mar argentino. Claro. ¿Cuánta información, cuánto que uno va aprendiendo, ¿no? Con este tipo de entrevistas. Laura, también consultarte, ¿no? Despertar nuevas profundidades es el lema que tiene este año, justamente este aniversario. ¿A qué se refiere? ¿Está en riesgo? Mucho se habla sobre el cambio climático, mucho se habla sobre la contaminación, sobre todo lo que hacemos los humanos, ¿no? Que entorpece, por supuesto, el medio ambiente. Contanos puntualmente
¿qué cuestiones se ve que están afectando y mucho a los océanos, al agua, y si están en riesgo o no? Bueno, la pregunta está bastante amplia. Yo creo que el despertar de nuevas profundidades viene porque todavía desconocemos mucho lo que pasa en el fondo del mar o en el fondo de los océanos. La profundidad promedio que tienen los océanos son de 5.000 metros, pero hay regiones donde tenés 7.000 metros. Está una zona en el Pacífico que es las fosas de las Marianas, que llega a tener 11.000 metros, sí, 11.000 metros, o sea, 11 kilómetros de profundidad, y sabemos muy poco. Entonces, lo que nosotros estamos sabiendo, tenemos más información, es la superficie, en los primeros, te diría ahora, hasta los primeros 2.000 metros. Gracias a que contamos con unos instrumentos que son unas boyas derivantes que derivan con las corrientes y van midiendo los primeros 2.000 metros de la columna de agua. Eso nos dio mucha información, más los satélites que nos dan información de la superficie del océano. Entonces ahí tenemos observaciones de las cuales la comunidad científica estuvo estudiando. También contamos con modelos numéricos, que son modelos matemáticos que nos ayudan a simular cómo va cambiando el océano. Entonces, con respecto al cambio climático, tenemos el aporte debido a las actividades del humano, que estuvo aumentando los gases de efecto invernadero, tanto como dióxido de carbono, como metano, entre otros, a niveles mucho más grandes comparado a la época que se dice preindustrial. Ese extra de gases de efecto invernaderos que está calentando la atmósfera, ese exceso de calor lo está absorbiendo el océano. El océano puede absorber un montón de calor, entonces eso es lo que ayuda a que regula el clima. Y entonces ese exceso de calor que el océano no está acostumbrado está empezando a impactar, no solamente porque está aumentando la temperatura del agua, eso está generando aumento del nivel del mar. Entonces hay lugares, islas o zonas costeras que están perdiendo extensión de la playa. También tenemos la parte de que está impactando a las especies marinas. Hay algunas que se adaptan a esos cambios de temperaturas, pero hay otras que no, y empiezan a migrar. Después también tenemos el hecho de que el océano también, como absorbe calor, también absorbe gases. Entonces también está absorbiendo este exceso de dióxido de carbono y está acidificando el océano. Y estos dos factores, tanto de temperatura y absorción de dióxido de carbono, está impactando, por ejemplo, en los corales, en los arrecifes de corales. ¿Y qué está pasando son muy sensibles a estos cambios. ¿Están desapareciendo? Y cada uno de estos pequeñas componentes son como un gran engranaje. Si los corales empiezan a deteriorarse, hay especies que no se puedan alimentar o no pueden vivir ahí, y empiezan o se tienen que ir o empiezan a perder, empiezan a bajar la cantidad de esa especie en particular. Como que es todo muy complejo. Entonces, si yo te estoy hablando recién de la parte superficial, donde tenemos vida marina, van a ser donde tenemos la entrada de luz, que puede llegar hasta los 500 metros. Pero si el océano tiene 5.000 metros y no tenemos instrumentos que nos puedan dar información en grandes extensiones, conocemos muy poco. Y ya todo ese calor que ya el océano empezó a absorber a través de la circulación, que llamamos circulación a gran escala, que va por todos los océanos, ese calor que absorbió de superficie está viajando, por decirlo de una manera, hacia el fondo y llegando a otros lugares de los océanos. Entonces esos animales abisales que están acostumbrados a temperaturas de 2 grados, 1 grado, de repente viene agua más cálida, ¿cómo los está impactando? No lo sabemos. Claro. Entonces yo creo que el despertar de nuevas profundidades viene por ahí, de saber cómo ya lo que nosotros generamos en superficie está impactando en el fondo allá lejos. Claro. Que son lugares bastante inhóspitos. Qué bárbaro, 5.000 metros, ¿eh? ¿Qué te parece? Son los picos máximos, Agos, es impresionante, por lo menos esta estadística. Pienso, Laura, y parte de tu respuesta, algo nos pudo acercar y precisar, pero ¿los océanos hablan? Y si lo hacen, ¿de qué manera? ¿Cómo hacemos para percibir y poder leer ese tipo de mensajes que nos quiere traer? ¿Cómo hablan los océanos? Bueno, con respecto a... el aumento del nivel del mar, que hay zonas que están perdiendo centímetros de playa poco a poco, eso por un lado.
Después también el océano, como les mencioné, que absorbe calor también y es un factor importante en la creación de tormentas en el mar, por la atmósfera. Entonces, si hay más exceso de calor, puede ser que se empiecen a producir tormentas más intensas y más frecuentes, que eso en algunos lugares se está viendo. El tema de la migración de las especies. Acá nosotros en la plataforma continental argentina, en el frente del talud, que tenemos una gran riqueza pesquera, hay investigadores que están estudiando cómo esas especies están migrando o no. Entonces, pensar qué nuevos recursos vamos a tener o cuáles estamos perdiendo. Así como el océano ayuda a la creación de tormentas, también va a impactar en ese patrón de precipitación, y hay zonas donde van a haber más lluvias, hay zonas que va a haber más sequías. Bien, bueno, un poco tiene que ver con esto que te preguntaba Maxi, para ir cerrando, ¿cuál es el futuro que pronostican, ¿no?, de acuerdo a todos estos parámetros que estás mencionando y que están estudiando como investigadores? Sí, el futuro, lamentablemente, si seguimos trabajando, o sea, si seguimos con nuestras actividades diarias de la misma manera, y no es muy prometedor. Ya a esta altura se está hablando más de pensar en estrategias de adaptación que de mitigación. Ya perdimos ese umbral, claro, de hacer algo antes. Pero por eso no hay que ser pesimista, hay que seguir pensando cómo mejorar. O sea, el ser humano deja su impacto en la Tierra, pero ver cómo lo podemos minimizar. Entonces, podríamos empezar desde uno individualmente a hacer cosas como tratar de generar menos basura, ser consciente de que tanto el agua no es un recurso, aunque tenemos una extensión enorme, el agua no es un recurso infinito, tiene un límite si no lo usamos de manera adecuada. Entonces, tratar de ser... por ejemplo, de lavar los platos con menos agua de lo que uno utiliza porque deja la canilla corriendo. Sí. Como uno se acostumbra al consumo, el consumo sin pensar en lo que deja detrás, y hay que pensar al revés. Decir, bueno, ¿cómo hago yo para poder hacer que esto dure? Tal cual, porque uno a lo mejor hace una acción y dice, ay, mirá si va a cambiar porque yo cierro antes, porque yo hago tal cosa, porque reduzco la basura. Y sí, en realidad, si todo el planeta hace ese mínimo movimiento, un granito de arena, realmente los cambios se ven. El tema es que, viste, hay mucho de esto, ¿no? Mirá, se va a cambiar porque yo... Bueno, sí, si lo hacemos todos... Se puede. Vamos a ayudar un montón. No es fácil, pero se puede a poquito. Muy bien. Totalmente. Bueno, nos podemos quedar con ese mensaje. Sí, claro que sí. Laura, un placer poder escucharte. Te agradecemos un montón tu tiempo, ¿sí? Y que hayas compartido toda esta información en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Un placer. Que tengas buen día.